En este video tutorial voy a enseñarles cómo hacer una elegante gargantilla victoriana. Los materiales que vamos a necesitar son un listón de 40 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho, cinta trenzada, blonda de encaje, tijeras, wincha para medir, un pedazo de velcro, hilo y aguja. Primero, cogemos nuestra blonda y mediremos aproximadamente el mismo largo que el listón que vamos a utilizar y luego lo cortamos. Ahora, procederemos a coser la blonda al extremo del listón. Yo lo estoy cosiendo a mano de esta manera, pero si lo prefieres también puedes utilizar una máquina de coser. Cuando lo hayas hecho, te quedará más o menos así. Ahora tomaremos nuestro velcro y procuraremos de que tenga el mismo grosor que nuestro listón. Simplemente hacemos una marca con un lápiz blanco para guiarnos al momento de recortar. Ahora, con una wincha o regla, vamos a marcar 3 centímetros de largo en el velcro y volvemos a cortar. Luego, vamos a separar nuestro velcro y ubicaremos una pieza en el extremo frontal de la gargantilla, y la otra la colocaremos al reverso del otro extremo. Después, la uniremos a la gargantilla cosiendo los bordes. Una vez hecho esto, nos aseguraremos de que ambas piezas calcen y queden bien resistentes. En este punto tendremos lista la forma básica de nuestra gargantilla. Ahora vamos a decorarla un poco. Buscaremos nuestra cinta trenzada de preferencia y vamos a marcar con el lápiz donde comienzan ambas piezas de velcro. Estas marcas nos indicarán cuánto vamos a utilizar de la cinta. Necesitaremos 2 pedacitos del mismo largo y las coseremos en el borde superior e inferior de nuestra gargantilla. Ahora solo falta agregarle algún accesorio que prefieras. Yo utilizaré este hermoso camafeo de un viejo collar que tenía guardado. Simplemente lo ubicaré en el centro y lo uniré utilizando hilo y aguja. Y listo, ya tienes una hermosa gargantilla estilo victoriano. Muy elegante y sobre todo facilísima de hacer. Espero que les haya gustado mucho este tutorial y si quieres ver más contenido como este, te invito a suscribirte a este canal.